Il senso religioso o l'esperienza religiosa è innanzitutto un fatto, un fenomeno obiettivo, un fatto reale, non è un'idea. Innanzitutto non è un modo di sentire. Non solo si tratta di un fatto, di un avvenimento, ma del fatto più imponente e più inestirpabile della storia dell'uomo. Più imponente, più vasto, che neanche il fenomeno dell'amore dell'uomo e della donna, che neanche il fenomeno del rapporto tra genitori e figli. Perché il senso religioso è un avvenimento che pone, che afferma o che ricerca l'orizzonte entro il quale acquisti senso anche il rapporto tra l'uomo e la donna, anche il rapporto tra genitori e figli. Perciò è più vasto, perfino di quelli. Dieci racconti di solidarietà e aiuto concreto. Storie ricche d'amore, riscatto, coraggio e cura. Storie di persone che donano e che ispirano a costruire una società inclusiva. Una mano a chi sostiene. Storie. Flessibilità protetta. Politiche del lavoro. Da oltre 20 anni, nel mondo della somministrazione c'è un punto di riferimento per tutti gli attori coinvolti. Formatemp è il fondo che favorisce la qualificazione delle competenze e l'occupabilità dei lavoratori attraverso il finanziamento di percorsi formativi, che li supporta grazie a specifiche tutele reddituali. Formatemp. Sostiene il tuo domani. Da un'idea di Giorgio Vittadini, un laboratorio di ricerca, formazione, divulgazione per promuovere la cultura della sussidiarietà, motore di democrazia e sviluppo sostenibile. Fondazione per la sussidiarietà, da 20 anni, un network che crea consapevolezza e partecipazione per il bene comune. Il senso religioso o l'esperienza religiosa è innanzitutto un fatto, un fenomeno obiettivo, un fatto reale,
non è un'idea, innanzitutto non è un modo di sentire, non solo si tratta di un fatto, di un avvenimento, ma del fatto più imponente e più inestirpabile della storia dell'uomo. Più imponente, più vasto, che neanche il fenomeno dell'amore dell'uomo e della donna, che neanche il fenomeno del rapporto tra genitori e figli. Perché il senso religioso è un avvenimento che pone, che afferma o che ricerca l'orizzonte entro il quale acquisti senso anche il rapporto tra l'uomo e la donna, anche il rapporto tra genitori e figli. Perciò è più vasto, perfino di quelli. Non lo voglio. Va bene, dai, facciamo così. Adesso dammi solamente un secondo che do una... Giusto? Grazie. No, mi chiedevo Ines, quando se tra l'ultima, lì, dato che questa qui in sala è già la terza volta che va, quando partono le voci, dopo che cosa? C'è una sigla, perfetto. Inizia il nostro incontro scattando una fotografia del mercato del lavoro oggi e della sua evoluzione negli ultimi anni. Abbiamo chiesto di farlo per noi a Mario Mezzadani, che abbiamo Computer Science and Engineering dell'Università Bicocca di Milano, Non ci fa nessuno. studioso da sempre negli anni del mercato del lavoro. Non ci fa nessuno di quelli che abbiamo parlato, tutti là, arrivano adesso, ciao. Ciao Irene. Come? Dieci racconti di solidarietà e aiuto concreto. Zanzanica, tanto partiamo in piedi, no? Riscatto, E Zanzanica- coraggio e cura. Storie di persone che donano e che ispirano a costruire una società inclusiva. Una mano a chi sostiene. Storie. Vita, tu lì, gli altri... Flessibilità protetta. Quanto manca? Politiche del lavoro. Mario, Da oltre 20 anni, Ok. nel mondo della somministrazione Sì. c'è un punto di riferimento per tutti gli attori coinvolti. Formatemp è il fondo che favorisce la qualificazione delle competenze e l'occupabilità dei lavoratori attraverso il finanziamento di percorsi formativi, che li supporta grazie a specifiche tutele reddituali. sì, Formatemp sì. sostiene il tuo domani. Qua, quella gialla, la seda gialla. Da un'idea di Giorgio Vittadini, un laboratorio di ricerca, formazione, divulgazione per promuovere la cultura della sussidiarietà, motore di democrazia e sviluppo sostenibile. Fondazione tutto è per la lungo, sussidiarietà, da 20 anni, Che un cosa? network che crea Alla fine il consapevolezza e fundraising. partecipazione per il bene comune. Sì, Sì, i video sono quelli lì, li vede lì e... Sì, quello che ha le spalle lo vede lì. è iniziato. Giusto? C'è via tutto, poi dopo partono le voci. Quelle che avete per sito sono le voci raccontano sul parlare sul giorno. So che si aspetta. Il lavoro che spesso per loro non c'è. Dove La ci sediamo civiltà noi? dell'amore, fratelli e sorelle, sediamo? costruite Dove ci sediamo senza quando parla stancarvi Mezzazanica? mai ci questa sediamo? civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, Ma no, scegliamo soffrite noi. per questo. Ma
Puoi sedere? Sì, mi siedo sul tavolino. Mi siedo sul tavolino. Posso chiederti una sedia? Vorrei chiederti una sedia per quando scendo, che parla Mezzanzanica. Posso chiederti una sedia, grazie. Che mettono il time code là. Cosa fanno? 60 minuti. Timer, quanti minuti è? Che timer mettono fuori? 60 minuti. Eccola qua. Qual è la nostra camera? Quella centrale? La vedono. Ma qui non c'è problema di camere. Per me il lavoro è una forma di emancipazione e di realizzazione personale. Para mí el trabajo es una forma de emancipación. Para mí es pues hacer lo que nos gusta hacer según nuestras elecciones. Para mí el trabajo es poder poner en práctica mis capacidades y trabajar en lo que me gusta y expresar todo mi potencial plenamente. Pues yo creo que el trabajo es una forma de autodeterminación. Pues es una pregunta difícil, tendría que ser algo gratificante. Bueno, para mí es seguir creciendo, porque necesitamos más formación, más capacitación. ¿Qué es para ti el trabajo? Pues para mí es algo fundamental, no puede faltar, porque si no tenemos trabajo, pues no hay vida. En cambio, para mí el trabajo es la afirmación del ser humano para contribuir a algo un poco más grande. En mi opinión, el trabajo es importante porque le da sentido a la vida. Pues para mí es una forma de contribuir de forma positiva a la construcción del mundo y también es una manera de ser felices. Bien, a veces hay personas que no se sienten orgullosas de su trabajo o no se sienten realizadas completamente en su trabajo. Por lo tanto, ¿qué es lo que hay allá afuera para mí? Buenas tardes para todos. Gracias por estar aquí. Veo muchísima gente aquí. Bienvenida Irene Elisei. Y muchas gracias Enrico Castelli. Gracias por estar aquí. Esa es la primera sesión de nuestras charlas que tendremos sobre el empleo. Vamos a hablar de las voces de los jóvenes de toda Italia y de hecho les hemos preguntado qué es para ellos el trabajo y hemos visto en estas respuestas pues qué es lo que ellos opinan del empleo, del trabajo. Hoy vemos que los jóvenes tienen una exigencia y hemos dedicado estos 3 días para el mundo del trabajo, el primero que vamos a presentar luego con nuestros invitados. Y luego vamos a hablar de otros temas en el segundo día y el tercer día vamos a centrarnos en el trabajo de las mujeres, un tema muy importante, incluso por los temas de los que se está hablando este verano sobre el salario mínimo. Como saben, también estamos en una situación de pospandemia que ha creado cambios radicales en el mundo del empleo. Bien, vamos a hablar de estos cambios con un diálogo con nuestros invitados que voy a presentarles ahora. En primer lugar, la ministra Marina Calderone, ministra de Trabajo y Políticas Sociales. Bienvenida. Luego tenemos a Piero Cipollone, director general adjunto del Banco de Italia. Luego tenemos a Massimo Monacelli, director general de Generali Italia. Y también tenemos al presidente de la Fundación para la Subsidiarietà, Giorgio Vittadini, Fondazione per la Sussidiarietà. Bien, empezamos esta reunión con una fotografía del mercado laboral de los últimos años. Lo ha hecho Mario Mezzanzanica, que es profesor de Informática e Ingeniería de la Universidad de Milán Bicocca, que trabaja y se ocupa del mercado laboral desde hace muchos años. A usted la palabra. Muchísimas gracias, Irene. Buenas tardes para todos. Yo he preparado algunas diapositivas para que tengamos una idea sobre lo que es el tema del mercado laboral
de los jóvenes en la actualidad. Por lo tanto, esas diapositivas pues, nos permitirán ver un poco la situación actual. En la primera parte de mi intervención me voy a centrar en el concepto de participación de los jóvenes en el mercado laboral y para esto me gustaría primero mostrar algunos datos sintéticos que representan la tasa de empleo en nuestro país antes de la pandemia, en 2018, 58,5%, y en 2022, después de la pandemia, el 60,1%. Y en el segundo trimestre de 2023 hemos llegado al 62% aproximadamente, un resultado que nunca antes había alcanzado en Italia en los últimos 20 años. Por lo tanto, la participación general de los jóvenes de las personas entre 18 y 60 años en el mercado laboral. Ahora nos vamos a centrar en los jóvenes. Ahora tenemos una comparación entre algunos datos sobre la tasa de empleo de los jóvenes entre 20 y 29 años en el año 2022. Aquí pueden ver una comparación entre Italia, España, Alemania y Francia. Sí. Y podemos hacer esta comparación con nuestro país. En Italia vemos el 48,2%, 28 puntos menos respecto a Alemania. Esto significa que la participación en el mercado laboral por parte de los jóvenes entre 20 y 29 años es muchísimo más baja si la comparamos con los demás países europeos. Pero también nos hemos fijado en estos datos para comprender si la tasa de empleo está relacionado con el concepto de formación y de títulos. Y hemos visto que los que llegan a la instrucción media tienen una tasa de desempleo del 29%. Esta tasa sube para los que tienen un diploma, un bachillerato, llega al 43%, y luego para los que tienen una titulación o una máster llega a 53%. Por lo tanto, es una oportunidad muy grande para participar en el mercado laboral. Además de esto, podemos ver que para aquellas personas que tienen un título de una licenciatura o un máster, ha aumentado este valor de un más 5,5%. Ahora vamos a ver la diferencia que tenemos entre género, hombres y mujeres. En Italia, según los títulos de estudio, vemos una diferencia muy amplia entre las mujeres que no tienen títulos de estudio. Tienen solo alrededor del 18% de las mujeres participan en el mercado laboral, mientras que en la misma franja de edad, si nos fijamos en los hombres, llegamos al 37%. Luego, para el bachillerato, llegamos al 36% contra el 50% de los hombres. Y es muy interesante ver que para aquellas personas que tienen un título de estudio de una licenciatura o un máster, vemos que entre hombres y mujeres tenemos los mismos niveles, 53% aproximadamente. También tenemos que afrontar el tema de los jóvenes que ni estudian ni trabajan, los NINI, es decir, jóvenes que se encuentran entre 15 y 29 años. En nuestro país son alrededor de 1.600.000. Y este dato está bajando, por suerte, y en el año 2022 hemos llegado al 19% de la población en esta franja etaria. La crisis, digamos, la emergencia más grande se refiere al sur de Italia y a las islas, mientras que en el norte del país seguimos teniendo este problema, pero está alrededor del 11%. Ahora me gustaría centrarme en un análisis más profundo que se centra en los jóvenes con un título de licenciatura o máster. Lo he llamado oportunidad, movilidad, competencias y valor. Son palabras interesantes para explicar lo que pasa con los jóvenes.
A ver, el concepto de oportunidad. No todos los jóvenes que tienen una licenciatura pues tienen las mismas oportunidades. Esto es el resultado de un estudio de 2023 que se ha presentado hace un mes en Palermo y ahí vemos los grupos que tienen más oportunidades, los que tienen conocimientos en informática, en ingeniería, en estudios en el ámbito médico, sanitario, farmacéutico o científico. Aquí vemos los diferentes perfiles que van desde el más bajo, más alto, perdón, los que están arriba y más bajo los que están abajo. Y luego tenemos grupos con menos oportunidades, que son los que tienen estudios en el psicológico, arte, diseño, en ámbito literario, humanístico o jurídico. Tienen menos oportunidades, pero no significa que no encuentren trabajo. Pero en nuestro país tenemos una diferencia muy grande. Nuestro país está dividido en dos y de forma muy marcada. Es decir, las personas licenciadas en el norte de Italia tienen una probabilidad del 43% superior respecto a los que han tenido una licenciatura en el sur de Italia. Una posibilidad de 43% mayor de encontrar un empleo. ¿Y cuál es la consecuencia de esto? A ver, es que muchas personas se desplazan hacia el norte de Italia para buscar trabajo. Y este es el 8,2%. 8,2% de jóvenes que cambian su lugar de residencia para buscar trabajo. En el norte, 8%, en el centro, el 21% y en el sur de Italia, el 47,4%. Está claro que esta es una oportunidad muy grande para el norte de Italia, donde hay mucha gente, muchos jóvenes que van a trabajar, pero al mismo tiempo tenemos una gran pérdida para los territorios del sur de Italia, porque pierden muchísimos jóvenes. Nosotros estamos trabajando con Eurostat hace muchos años para recoger avisos de trabajo en Italia, y sobre la base de estos avisos, pues hemos visto que cambian las capacidades que se solicitan en estos avisos. Las capacidades son uno de los elementos fundamentales que definen a una profesión, ¿no? Lo que se llama en inglés skills. Y eso es muy importante para entrar en el mercado laboral. En nuestro estudio, que como decía antes, recoge 5 millones de avisos, aquí vemos que las capacidades digitales y transversales, o también llamadas soft skills, están cambiando. ¿Y en qué áreas? A ver, en el área de análisis de datos para apoyar los procesos, en la innovación de procesos, de automatización, en la gestión de las relaciones dentro de las organizaciones y también de las relaciones con los clientes o posibles clientes. Y otro dato muy importante es lo que se llama desarrollo de la personalidad. Las capacidades transversales, como por ejemplo trabajar en equipo, creatividad, adaptarse y mostrar responsabilidad, son las capacidades que más piden las empresas. Y todo esto se debe a que hoy en día, para poder afrontar la complejidad del mercado laboral, sí necesitamos conocimientos técnicos concretos, pero también tenemos una personalidad que sea capaz de afrontar hasta el final la complejidad del mercado. La última diapositiva que quiero mostrarles, y es algo que a mí me llamó muchísimo la atención, es que en el análisis de la Fundación Alma Laurea se le pide a los jóvenes cuáles son los elementos que están creciendo más, los elementos de cambio que están creciendo más en la visión del empleo de los jóvenes. Y vemos 3 puntos. En primer lugar, la autonomía, es decir, pues ser capaces de utilizar sus propias capacidades, su responsabilidad.
Luego vemos también la importancia de las relaciones con los compañeros de trabajo, que es muy importante. Y también vemos, otro punto que me ha llamado mucho la atención, es la utilidad social del trabajo. Es decir, la necesidad de los jóvenes que tienen para ver que su trabajo es útil al contexto social. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesor Mezzanzanica. Me gustaría recordarles que pueden ver esta charla en streaming, y si hay jóvenes por aquí, pues me gustaría que vieran estos datos que son muy importantes y sumamente útiles. Le hemos pedido pues que haga un sacrificio y que concentrara en 10 minutos lo que generalmente contaría en una clase en el aula en la universidad. Muchísimas gracias. Ahora me gustaría hablar con la ministra del Trabajo. En los últimos tiempos se han propuesto medidas para aumentar el empleo, la capacidad de encontrar empleo de los jóvenes. Pues cuénteme un poco cómo es la situación actual. Pues bien, en primer lugar, buenas tardes para todos, y pues me gustaría decir que más allá de las medidas que se han adoptado con el decreto trabajo, yo creo que es importante tomar en cuenta el enfoque que hemos adoptado, que refleja un poco los puntos planteados por el profesor. Es decir, yo creo que es importante acompañar con los instrumentos adecuados las transiciones que se están llevando a cabo en este momento y sobre todo lo que los jóvenes en este caso se esperan de nosotros, porque yo creo, por lo que he visto en estas diapositivas, que se ve claramente que hemos quitado algunas creencias, porque a veces se piensa que los jóvenes están lejos del mercado laboral porque no tienen interés y porque no les interesa tener un empleo, porque no quieren pues comprometerse para tener un empleo que tenga unas consecuencias sobre la sociedad importantes. Y lo hemos visto claramente en este vídeo, ¿no? Que los jóvenes no reflejan esto. Los jóvenes quieren un empleo que aporte algo importante al crecimiento y a la evolución de la sociedad. Por lo tanto, tener la sensación de ser parte de algo más amplio y que a través del propio trabajo pues pueda aportar algo para que sea aún más importante. Por lo tanto, nosotros podemos acompañar estos procesos con los instrumentos que tenemos para promover la contratación de jóvenes, sobre todo para los empleadores que apuestan por los jóvenes, que en este momento no trabajan, no estudian, no tienen una capacitación, pero no existe un instrumento eficaz desde el punto de vista económico y financiero que pueda tener un impacto social tan importante. Lo que sí es importante es fijarse en los datos que tenemos para ver qué evolución tendrán estos datos. Y está claro que con esto está muy relacionado el tema de la capacitación y hacer entender a los jóvenes que cuando tenemos una formación sólida, pues tenemos más oportunidades y que se eliminan estas barreras, estas diferencias que existen entre hombres y mujeres, porque como hemos visto en las diapositivas del profesor, hemos visto que si las mujeres tienen el mismo nivel de formación que los hombres, pues tienen las mismas posibilidades de encontrar empleo. Por lo tanto, los datos nos dicen que los incentivos que hemos puesto en marcha están dando los resultados esperados, pero nosotros no queremos que se piense solo
en un, entre comillas, descuento de lo que es el coste del trabajo en Italia, que sí es cierto, tenemos que afrontar de forma completa, pero lo que estamos haciendo ahora es razonar en todo el sector y también tomando en cuenta las intervenciones que ha hecho el gobierno para el empleo. Bien, como decía, es una visión estructural y no solo de la situación concreta. El plan de recuperación nacional está claro que nos ayuda desde ese punto de vista, ¿no? Por lo tanto, la pregunta para usted, con el Banco de Italia, Piero Cipollone, con el Banco de Italia, pues, ¿qué se ha hecho para mejorar la capacidad de ocupación? ¿Cuáles son los resultados de las acciones que se han puesto en marcha? Bien, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. Y rápidamente me gustaría decir que pues lo que han hecho mis compañeros del Departamento de Investigación han intentado calcular los ocupados, la inversión en el plan de recuperación nacional. Ha sido un trabajo realmente complejo porque hemos partido a partir, digamos, de la inversión calculado el número de personas ocupadas. Por lo tanto, es un poco complicado porque no es tan sencillo. Hay que fijarse cada categoría de gasto en cómo se traduce, ¿no?, en empleo. Por ejemplo, las guarderías no son gastos de del Ministerio de Educación, porque hay que construirlos, por tanto serían infraestructuras. Pero bueno, ha sido bastante complicado, pero hemos visto cosas interesantes. Por ejemplo, que en el año 2024, que va a ser el año, digamos, más importante de empuje del efecto del plan de recuperación, pues vamos a ver un aumento del empleo muy grande. Y algo más interesante aún es que si nos fijamos en los diferentes tipos de empleo, vemos que el impacto principal está en el sector de la construcción. 100.000 aproximadamente es del sector de la construcción. Pero algo que me sorprendió mucho, vemos que una parte importante de eso está relacionado con profesiones como, por ejemplo, informática, investigación y desarrollo. Por lo tanto, vemos que tenemos un planteamiento. Si nosotros tenemos 100.000 empleados más en la construcción y luego acaba el plan de recuperación nacional, pues tendremos un sector que ya no tiene demanda y muchos son trabajos manuales. Entonces tendríamos un problema de reconversión, de recolocación de esas personas, porque no podemos esperarnos que el sector pues siga trabajando con este ritmo para siempre. Entonces, ¿cómo hacemos? Pues tenemos que empezar ya desde ahora, junto con, como decía la ministra, buscar cursos de formación para poder recolocar a estos empleados. Otro dato interesante es que vemos demanda en sectores en los que no nos esperábamos, como por ejemplo 45.000 trabajadores en sectores especializados, que son muchísimos si los comparamos con los datos más altos históricamente. Digamos que en el pasado el número de personas solicitadas para este sector era mucho más bajo. Por tanto, reitero, 45.000 personas con instrucción muy elevada. Tenemos matemáticos, físicos, ingenieros, etc. Yo me he fijado también en las personas que están matriculadas en las facultades científicas actualmente, si no recuerdo mal. En Italia se licencian alrededor de 8.000 personas en las materias científicas, matemática, física, por ejemplo. 8.000 personas. Si tomamos en cuenta que en matemática y física tenemos 50.000 profesores de matemática y física, pues
tenemos un número muy elevado de puestos que tenemos que cubrir. Por lo tanto, tendremos un impulso de demanda, un aumento de la demanda muy alto y con el número de personas matriculadas actualmente lograremos cubrir esta exigencia. Y este es un ejemplo de lo que ocurrirá en el futuro. Y la transformación de la sociedad nos va a requerir cada vez más personalidades, perfiles de este tipo. Y si nos fijamos en las facultades STEM, de ciencias y matemáticas, etcétera, no vemos un cambio muy grande hacia una demanda laboral que va a aumentar en estos sectores. Por lo tanto, yo creo que es importante, sí, crear empleo, pero también es importante ser capaces de adaptarnos a las tendencias que van cambiando. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Nosotros queremos, pues, poner sobre la mesa algunos temas para luego estimular un debate. Bien, Massimo Monacelli, director de Generali Italia. ¿Cómo podemos hacer para mejorar la ocupación, el empleo femenino? Está claro que los servicios sociales son muy importantes desde este punto de vista y ustedes están trabajando con las empresas desde hace muchos años para que las empresas propongan cosas interesantes para los empleados. ¿Nos puede hablar un poquito de esto? Bien, muchísimas gracias. Buenas tardes. Yo creo que la protección social por parte de las empresas es muy importante. Está cambiando mucho y rápidamente en los últimos años. De hecho, hemos visto que las empresas han ampliado la capacidad de servicios que ofrecen y se abarcan temas como, por ejemplo, la salud. Sabemos que la salud es algo fundamental para nuestro país y también incluye temas que están relacionados con la forma de trabajar de las empresas, la formación también, que se ha convertido en un tema muy importante ante los cambios que estamos afrontando, como la digitalización, la inteligencia artificial, la automatización de los procesos. Son temas que requieren una nueva capacitación de las personas. Hablamos de cambios que se refieren al estilo de vida de las personas. Por lo tanto, intervenciones muy amplias para las que los servicios de las empresas pues, son muy importantes. Cambios también demográficos, por ejemplo, con los servicios que esto conlleva. Por lo tanto, las empresas están dando pasos muy importantes, progresando muchísimo. Nosotros hemos comenzado en 2016 con alrededor de 100 pymes que se habían adherido a esta iniciativa para mejorar la calidad de los servicios ofrecidos a sus empleados. Hoy en día, año 2023, hemos llegado a 7.000 pymes que han participado en este proyecto y que han visto una transformación de la calidad y de la cantidad de servicios ofrecidos impresionante. Y a mí me impacta muchísimo ver la creatividad con la que crean y ofrecen servicios que se adaptan a las necesidades de sus empleados. También tenemos algunos aspectos muy claros, por ejemplo, las pymes que tienen unos servicios sociales bien desarrollados, pues tienen más beneficios. Por lo tanto, hay una relación directa entre los servicios ofrecidos a los empleados y el beneficio. Porque en esas empresas también vemos muchas más mujeres en cargos de gestión, por ejemplo. Y la creación de valor, la presencia de las mujeres y contar con servicios son muy importantes y están interrelacionados entre sí. Muchísimas gracias por haber presentado por esta presentación. Tenemos que comprender los cambios. Ahora me gustaría pasar al presidente Vittadini. Me gustaría que escucharan lo que han dicho algunos gestores de recursos humanos de nuestro país que tienen que
contratar a los jóvenes. Yo creo que la pandemia nos ha enseñado a todos, sobre todo a los jóvenes, que es necesario conciliar la vida profesional y la vida personal. Es realmente una prioridad. Por lo tanto, tenemos que plantearnos cómo buscar nuevas fórmulas. Pues el trabajo nos tiene que servir para vivir, no tenemos que vivir para trabajar. Bueno, yo creo que tenemos que buscar la satisfacción a través del empleo, a través de ser parte de un proyecto, de un grupo. Yo creo que más allá del aspecto económico está el elemento del crecimiento profesional, de tener una visión para el futuro, de poder vivir mientras trabajamos, y que esto requiere un cambio en el sector. Pues nosotros vemos que las personas nos preguntan si tenemos determinados servicios. Si no los tenemos, pues no nos escogen. Bueno, tenemos una solicitud por parte de los jóvenes que está menos relacionado con lo que han estudiado, con el papel que tienen que desempeñar dentro de la empresa. Lo aceptan y lo aceptan para comenzar, para entrar al mundo laboral. Pero esto no ocurre en otros sectores, en otros contextos con un mayor nivel de industrialización. Bueno, lo que los jóvenes nos dicen es que en 2 o 3 años es realmente una visión a muy largo plazo. Ellos cada 6 meses quieren hacer una experiencia nueva y aprender cosas nuevas. Y esto es algo que nosotros estamos tomando en cuenta. El último número de Nuova Atlantide, que es la revista de la Fondazione per la Sussidiarietà, tiene esta página con un título: ¿Quiénes son y quiénes somos los jóvenes? A ver, ¿nos puede explicar un poquito más de qué trata esta revista? Pues yo creo que la personalidad es una palabra clave, porque significa pues pasar a la capacidad de trabajar en equipo, estar motivados, y es un aspecto de la personalidad. Es parte del ser. Y luego tenemos otro aspecto, porque los jóvenes no son un esquema, es decir, tenemos un esquema de una empresa y ahí ponemos a una persona. Yo creo que tenemos que ver la personalidad, la irrepetibilidad, como decía Juan Pablo II, de las personas, y tomarlo en cuenta en el mundo del laboral, porque tenemos que comprenderlo, y si no lo entendemos, pues nos quedaremos atrás y vamos a usar esta forma de neoliberalismo que ha muerto. Gracias, profesor Vittadini. Tra i molti dati. Bueno, señor ministro, entre los muchos datos que se han visto de la ponencia del profesor Mezzanzanica, hay una falta de correspondencia entre las exigencias del mundo del trabajo y las competencias. El 1 de septiembre usted anunció que van a lanzar esta nueva plataforma manejada por el INPS, que va a poner juntos los datos, los bancos de datos. La pregunta es la siguiente. A partir de la ley Biagi hemos tenido una serie de bancos de datos. ¿En qué manera usted piensa que este nuevo banco de datos va a funcionar? ¿Por qué debería funcionar? Tengo que decir que esta pregunta es una provocación, porque me lleva a volver atrás en el tiempo. Usted lleva perfectamente razón. Se ha ido hablando de cruce entre la demanda y la oferta de trabajo
desde por lo menos 20 años. El banco de datos que se refiere al mercado laboral es un proyecto que formaba parte de la ley Biagi. Sabemos perfectamente que este proyecto nunca se ha llevado a cabo debido a una serie de razones relacionadas, por supuesto, con dificultades estructurales de manejo de un mercado laboral que no es único, no es solamente uno. Indudablemente, tenemos muchos niveles de decisión, de toma de decisiones, y tenemos muchos centros de responsabilidad. Porque hoy nuestro trabajo debería ser distinto si no ha cambiado el marco y la organización constitucional, porque hemos trabajado en un tema que yo creo es un tema que el público del meeting, al que el público del meeting le tiene mucho cariño, es decir, la habilidad de colaborar entre sujetos que tienen competencias y habilidades específicas que estén dentro de las normas. En el decreto trabajo que aprobamos el primer día de mayo, se encuentra una cooperación entre sujetos que crean un sistema, es decir, que dan un aporte en términos de interoperabilidad de los datos y de las informaciones. Hasta ahora, este elemento no se podía dar por sentado. No siempre eso ocurre, porque si uno ve y le echa un vistazo al archivo de las relaciones de trabajo, las comunicaciones de trabajo, a menudo cuando se pide una ficha anagráfica, si el trabajador o la trabajadora que la está pidiendo ha trabajado en varios territorios, en varias regiones, a lo mejor en esa ficha no se van a encontrar todas las informaciones, pero sí hay un sujeto que en Italia tiene todas esas informaciones. Dos sujetos. El Ministerio del Trabajo es el primer sujeto que tiene los archivos y tiene una visión central de todas las informaciones, y el otro es el INPS, es decir, el Instituto Nacional de Seguridad Social. Si cada uno de nosotros ha tenido por lo menos una relación laboral de un día en Italia, se va a encontrar en el sitio del INPS, porque se han recibido contribuciones, cotizaciones de Seguro Social. Y es un dato importante. Por eso hemos empezado creando un sistema entre el banco de datos de INPS y los demás bancos de datos para poderlos integrar todos. Y hemos llamado a trabajar con nosotros para conectarse con nosotros a todas las agencias para el trabajo y las agencias de suministro de trabajo, que saben perfectamente cuáles son las actividades laborales temporáneas. La plataforma para el soporte a la formación y al trabajo no tiene que ser considerada exclusivamente como la plataforma que va a manejar el pasaje desde la renta de ciudadanía al soporte para capacitación y trabajo para los sujetos que se pueden ocupar. Es decir, que no van a seguir recibiendo la renta de ciudadanía o el cheque de inclusión. Esta plataforma manejará la capacitación, la formación y la calificación de esos sujetos, pero también va a crear las condiciones para que los sujetos puedan mirar y puedan analizar las ofertas de trabajo y para que puedan interceptar las propuestas que en este momento están disponibles. Pero nuestro objetivo es, en cambio, crear esta plataforma para que sea el lugar, digamos, de cruce, de encuentro de todas las oportunidades de trabajo y de capacitación que pueden estar disponibles en Italia. Y yo quisiera que también se considerara como una forma de competencia, pero mejorando en vistas a aumentar la calidad. Se me ha preguntado si yo quiero una competencia entre lo público y lo privado, algo que sea una competición. Yo digo que cuando uno tiene un resultado común, no debemos tener miedo a las palabras que utilizamos. Debemos tener miedo a los mitos que no son verdaderos, y debemos tener miedo a los perjuicios.
yo no quiero que se diga, nunca ha funcionado, entonces no va a funcionar ni esta vez. Esta es una manera para decir otra vez, para intentar de leer negativamente y de interpretar negativamente los esfuerzos que estamos haciendo, no de mi parte, sino que estamos trabajando en el interés, para el interés de los jóvenes que nos han dicho claramente que quieren ponerse a juego, quieren estar involucrados y quieren ser interceptados y convencidos y contratados considerando que no estamos hablando solamente de un contrato de trabajo, porque los jóvenes quieren algo más. Limitar la lectura de las dinámicas del mundo laboral exclusivamente al tema del sueldo, de la renta, es una manera de no escuchar una señal que no es una señal débil, sino que es una señal muy fuerte que viene de los jóvenes. Ya se puede considerar invitada para el año que viene. El año que viene vamos a hablar de lo que ha pasado durante el primer año de vida de esta plataforma. Yo estoy acostumbrada, porque tengo ya una experiencia en el mundo, digamos, de las profesiones, así que en el campo nos evalúan según los resultados que aportamos a las personas que trabajan con nosotros y que confían en nosotros. Yo creo que deberemos que analizar la situación antes que haya pasado un año. Y va a ser importante porque nos va a decir de qué manera podemos lanzar más retos para involucrar a las muchas realidades del tercer sector que pueden dar un aporte muy importante, sobre todo por lo que se refiere al tema de la inclusión social con el cheque de inclusión. El señor Cipollone, en su vida anterior, usted fue el presidente de INVALSI, el Instituto Nacional para la Evaluación del Sistema de Educación y Formación. Usted sabe, el Plan Nacional de Resiliencia hace muchas inversiones en este tema. ¿Es una oportunidad que estamos aprovechando o que estamos perdiendo? ¿Qué dice usted? Es un tema interesante porque es algo como un déjà vu. Yo me parece que hace 8 años estaba aquí en esta misma sala hablando exactamente de los mismos temas. Y debo decir que la sensibilidad del profesor Vittadini en este tema es de verdad muy, muy importante, muy relevante. Y él nos ayudó en los primeros años del INVALSI, del instituto, a enfocarnos en este tema, el tema de la calidad de la educación. Como país, Italia ha vivido por muchos años en una condición en que se negaba la realidad. Estábamos convencidos de que la escuela italiana fuera una escuela de excelencia y parcialmente la situación es así y sigue siendo así. Las escuelas primarias en Italia son escuelas excelentes y siguen excelentes. Lo que pasa es que durante este camino, y ahora lo veo, digamos, con una cierta separación porque hago otra cosa ahora, pero en aquella época teníamos dos temas. Uno, el tema era el tema de la cantidad. Tenemos un problema serio de capital humano en términos de cuántos jóvenes físicamente están estudiando, perdón. Se están haciendo avances, pero muy lentamente. Todavía estamos lejos de los resultados de otros países europeos. Pero aún más serio es el retraso en términos de conocimientos y de habilidades, de competencias de los jóvenes. Yo sé que en los próximos días va a llegar aquí el presidente de INVALSI actual, así que vais a enfocar sobre el tema. Pero vemos que los resultados nos dicen que tenemos muchas lagunas en términos de habilidades básicas de los jóvenes. Y también tenemos una tercera dimensión que todavía no podemos medir, como decía el profesor Vittadini, es decir, la habilidad de las personas de ponerse a juego, esta personalidad completa que permitirá a los jóvenes de ser ciudadanos capaces de participar a la vida laboral durante toda su vida. Es un dato central. Las transformaciones tecnológicas son tales que lo que hemos aprendido
se convierte en algo obsoleto en muy poco tiempo. ¿Qué tienen estos jóvenes por dentro? ¿Cómo podemos darle y cómo podemos animarlos a tener esta habilidad para que se puedan poner en juego por lo menos cada 3 años? Cada 3 años, a lo mejor un joven debe cambiar de trabajo. La generación de nuestros padres nunca ha cambiado trabajo, por ejemplo, de trabajo, o lo ha cambiado una vez, a lo mejor. Así que esta dimensión es la dimensión que menos se conoce y yo creo que es también la más importante. Yo no sé cómo se podrá medir, pero por supuesto es una pregunta sobre la que debemos reflexionar muchísimo. Si esta personalidad logra ser valorada es porque hay un empresario, una empresa, que es capaz de entender lo importante que es un talento. La persona es evaluada en su talento solamente si el empresario o una empresa la puede entender, la puede coger. Estoy pensando en muchos empresarios que nos están siguiendo en este momento. ¿Cuál es la experiencia concreta de su empresa? ¿Cómo se pueden atraer talentos en este momento? Hemos estado trabajando muchos años en estos temas. Estábamos hablando del welfare desde el punto de vista de la pequeña y mediana empresa, pero ya hace muchos años que llevamos trabajando en el welfare para nuestros dependientes. Tenemos 15.000 empleados en nuestro país, así que el personal nos da feedback, nos da comentarios, nos sugiere ideas nuevas, así que hacemos una co-creación del welfare junto con los colaboradores, así que este modelo es particularmente eficaz y particularmente ganador. Es cierto lo que hemos escuchado hasta ahora. Las expectativas de los jóvenes han cambiado mucho y nosotros lo vemos muy claramente. Poniendo el tema simple, los jóvenes pedían carrera y remuneración. Ahora esas no son ya las primeras 2 cosas que nos piden. Lo que nos piden es autonomía, flexibilidad, hacer un camino de crecimiento profesional que tenga su lógica y su recorrido que sea bien definido. Nos piden vivir la empresa a 360 grados, la igualdad, la inclusión, que a veces es un proyecto en una empresa, pero son valores que se dan por sentados. Todo ello ha cambiado profundamente el modelo a través del que los jóvenes entran en una empresa. ¿Cómo tratamos de responder? ¿Cuál es la solución? La solución es construir pactos de colaboración y de confianza que sean distintos en la relación entre el colaborador y el empresario. No es solamente el smart working, no es solamente eso. Ahora se está discutiendo mucho del trabajo a distancia. Solo es una herramienta de flexibilidad dentro de un modelo de relaciones que debe ser completamente distinto al que era antes. Y en este sentido debemos seguir invirtiendo. Es la clave más adecuada ahora, ¿no? El welfare, que es, por supuesto, una de las palabras claves de esta cita que tenemos juntos esta tarde. Por supuesto, hay un fenómeno que queremos analizar juntos, que empezó en Estados Unidos y se difundió en Europa, lo que se define el de big quitting en inglés, los jóvenes que dejan el puesto de trabajo porque están buscando un equilibrio mayor entre la vida privada y la vida laboral. Es algo que en el pasado ni se pensaba. Un estudio sobre este tema, porque en Italia también está ocurriendo, lo ha hecho el Politécnico de Milán, el profesor Mariano Corso, que ha hablado con Annalisa, que Annalisa Pomponio ha entrevistado y nos está diciendo lo que está pasando y que es algo sorprendente. La gran renuncia. El fenómeno de la gran renuncia en nuestro país se basa en un deseo que no se ha satisfecho de realizarse, la búsqueda de una relación con el trabajo que sea distinto. Esto empuja a las personas a buscar otra ocupación. 46% de los trabajadores acaban de cambiar trabajo o están tratando de cambiar trabajo. Este dato llega a ser el 77% si nos referimos a los jóvenes, a la generación Z. La situación se basa sobre todo en este deseo de significado, en un deseo por encontrar un sentido.
esto también es una oportunidad, no es solamente una crisis, es una oportunidad para las empresas para que puedan adquirir una nueva ventaja competitiva, que puedan dar una nueva proposición en el mercado de los talentos. Después de cambiar el trabajo, ¿es cierto que uno se siente más satisfecho y más realizado o no? ¿Qué se ve de su investigación? Se ve que el 41% de los trabajadores que han cambiado de trabajo, después de un año, en realidad, quisieran volver atrás. Y esta es una señal que nos hace entender que esta búsqueda para el significado y para el sentido muy a menudo no llega a ser satisfecha, porque lo que están buscando los jóvenes es algo que está dentro de ellos. Es darle un significado a la vida, y las organizaciones, sobre todo las más tradicionales, tienen dificultades en ofrecer este tipo de oportunidad. Por lo tanto, se crea este gap, esta laguna, y le quita eficacia, le quita felicidad a estos talentos. Casi en el 50% de los casos, después de un año de cambiar el trabajo, el problema no se ha resuelto porque lo que queda es una insatisfacción de fondo. Una de las chicas que escuchamos al comienzo ha dicho: quisiera hacer algo en la vida, un trabajo que sea también útil de alguna manera para la sociedad. Profesor Vittadini, presidente, satisfacción, estamos hablando de este tema. ¿Qué es lo que te da satisfacción? En un trabajo humilde, a lo mejor. ¿Os acordáis de la película Wall Street, donde actuaba Michael Douglas? La performance, la prestación. Ahora la satisfacción en el trabajo. Pero el trabajo no te da respuesta a esta búsqueda. Es la posición con respecto a la vida. Durante años, la teoría era que el trabajo era distinto a la vida. Y ese es el resultado. El problema de la idea, el problema ideal, está presente en la familia. El trabajo es una herramienta inevitable, pero no es todo para la vida de una persona. Hasta que se siga con estas teorías y hasta que no se tome una posición ideal que llega antes, se seguirá, alguien buscará la prestación, alguien cambiará de trabajo, pero le dará al trabajo una responsabilidad que el trabajo no tiene. La satisfacción se encuentra en otros ámbitos, en otros campos, y se habla muchísimo de este tema en el meeting. Bien, ustedes también tienen muchísimos empleados, Monachelli. ¿Me puede hablar de la situación en su empresa? Es decir, en su empresa, ¿cómo se pueden atraer a los talentos, pero sobre todo, cómo retener talentos? Ese es un tema muy importante. Sí, no cabe duda, pero yo creo que nosotros en Generali tenemos un cambio de personas muy bajo, y esto claramente por el trabajo que hacemos, de lo que hemos hablado antes, tenemos la capacidad de retener a nuestras personas con mayor talento. Creo que la clave es la síntesis de lo que hemos hablado, de lo que hemos mencionado hoy. Es decir, la misión, el objetivo del empleo. Y es por esto que pues los seguros pues tienen mucho sentido, porque en las aseguradoras no se habla muy bien de las aseguradoras, pero es un empleo realmente muy interesante porque tiene que ver con la seguridad de las personas, con proteger a las personas. Pero más allá de esto, pues contratar personas a través de un pacto de colaboración y confianza, dar flexibilidad en el horario de trabajo y en la realización de las tareas del empleo por el teletrabajo, por ejemplo. Reorganizar el lugar de trabajo, darle sentido también al empleo, porque pedirle a las personas que estén físicamente en un sitio, pues significa darle sentido a esto. Y todos los instrumentos de seguridad social de los que hemos hablado antes, pues nos permiten hacer que las personas que trabajan en nuestra empresa pues se sientan importantes, se sientan en el centro de nuestra empresa, y de esta forma logramos retener talentos. Bien, vamos a ver ahora un vídeo sobre una empresa histórica de la ciudad de Mantua, donde vemos que el empleo femenino es
muy alto y vamos a ver qué es lo que ha pasado en esta empresa y luego vamos a volver a hablar con la ministra. Yo tengo 2 hijos, por lo tanto, antes cuando decía que era una mamá con 2 niños, todo cambió mucho. En cambio, con esta empresa ha cambiado todo. Está claro que cuando te conviertes en madre, las cosas cambian muchísimo y es difícil que una mujer tenga que elegir entre ser una madre o ser una trabajadora. Y en este caso, en esta empresa, encontré el equilibrio perfecto. Mantua, junio 2023. Estas entrevistas podrían tener un siglo de antigüedad porque Lubia, esta empresa fundada en 1911, siempre se ha fijado en el bienestar de sus empleados, que comenzó entre las 2 guerras mundiales y siguen trabajando gracias a sus descendientes. Nuestra empresa tiene alrededor de 300 empleados y una parte muy importante de personal femenino. Para nosotros, el capital humano es el patrimonio de la empresa más importante. Por lo tanto, nuestra misión es intentar proteger al máximo, lo más posible, a nuestras empleadas y nuestros empleados para que puedan tener un equilibrio entre la vida familiar y la vida profesional. Todo comenzó hace 100 años atrás aproximadamente y luego vemos que se han realizado espacios para los empleados. Luego ha comenzado con el tiempo parcial, flexibilidad y luego en los años 90 han introducido psicólogos de la empresa y, por ejemplo, otros servicios importantes, como nos recuerda la esposa de la propietaria. Hemos comenzado con lo que se llamaba Baby Lubia, es decir, dar la posibilidad a las familias con niños de cuidar a los niños cuando las escuelas estaban cerradas, por ejemplo, durante las vacaciones de Navidad. Tanto es así que se ha convertido en el año 2010 en una verdadera guardería de la empresa. Esto a mí me ha cambiado la vida realmente, porque yo tenía que ir de un sitio para otro para llevar a los niños a la guardería y llegaba tarde del trabajo. En cambio, gracias a esta guardería, pues puedo dejar a los niños, llego tranquila a mi lugar de trabajo y luego ya me pongo a trabajar tranquila, sin preocupaciones. Pues yo estoy mucho más tranquila porque sé que mi hija está aquí cerca y si necesita algo, pues estoy aquí y la puedo ayudar. Bien, además de esto, también hay ayudas para la renta, subsidios para actividades deportivas para los empleados y para sus hijos, algunas becas, formación a través de una academia y medidas que dentro de la empresa Lubiam son parte de las inversiones. Sí, para nosotros son inversiones porque tenemos un personal que trabaja en las mejores condiciones y para nosotros esto es sumamente importante y nos permite retener a nuestros empleados y atraer a los mejores talentos de la zona. Por lo tanto, para nosotros es algo fundamental. Ringraziamo. Muchísimas gracias, Davide Giuliani, por este vídeo. Es una experiencia muy interesante y queríamos mostrarla porque es algo posible, es algo concreto, algo que podemos hacer hoy en día. Ministra Calderone, hace un poco había declarado que el welfare durante la pandemia era algo fundamental. Me gustaría que nos comentara si se están pensando en introducir nuevas ayudas para las empresas para conciliar mejor la vida profesional y la vida privada. Pues bien, lo que acabamos de ver es la respuesta para todos aquellos que nos preguntan cuál es la solución con el salario mínimo. Pues esto demuestra que no se trata nada más de una cantidad de un salario horario, sino que la diferencia está en qué empresa trabajamos, qué servicios nos ofrece la empresa. Por lo tanto, la respuesta es que si tenemos que apoyar a las empresas que ofrecen buenos contratos y apoyar a las empresas que ofrecen servicios
a sus empleados, creo que responde a la necesidad de dar respuestas concretas a las necesidades reales de las personas. Yo comparto lo que ha dicho Vittadini sobre el hecho de que no podemos darle la culpa al empleo de lo que en realidad debería ser un proyecto de vida y encontrar una realización un poquito más amplia, que va más allá del empleo. Antes se decía, pues se vive para trabajar, no se trabaja para vivir. Yo creo que tenemos que tomar en cuenta todos los elementos y trabajar para que la comunidad laboral sea un ambiente que nos permita crecer y encontrar una satisfacción y también tener un apoyo, por ejemplo, para los padres con niños pequeños, como por ejemplo una guardería de la empresa o de zona. Yo creo que es algo importante que está relacionado con intervenciones que queremos hacer para el bienestar social. Hay recursos para reducir los impuestos a las empresas que quieren ampliar su red de servicios sociales. Bueno, nosotros ya hemos hecho una intervención de reducción de impuestos en la ley de presupuesto y hemos bajado al 50% los premios de producción. Y por esto estoy diciendo que tenemos que ampliar aún más el abanico de elementos que podrían verse reducidos en la cantidad de impuestos que pagan para encontrar acciones que responden a las necesidades que vemos, ¿no? Aquí también tenemos el tema de asistencia a la familia, a los familiares con problemas de salud no autosuficientes, por ejemplo. Es un tema muy importante, un tema muy importante también para los jóvenes, dar una respuesta a los jóvenes. Sí, vamos a trabajar en este sentido. Bien. Hemos hablado muchísimo de trabajo y de empleo, hemos hablado de salario mínimo varias veces y es un punto central. En esta semana se ha hablado de este tema y me gustaría preguntarle qué es lo que espera usted, ministra Calderone, sobre este tema. Pues yo pienso en la estabilidad del mercado laboral y del futuro. Es decir, si tuviéramos que detectar un parámetro que se puede aplicar a todo, que es un punto de referencia, que en este caso es una cifra, pues yo creo que esto generaría dificultad en la gestión de contratos y salarios que impedirían pues invertir en productividad y en servicios que se ofrecen a los empleados y en valorizar la productividad de los empleados. Yo creo que hay que darle valor a los contratos y valorar el potencial que tienen los empleados. Yo estoy convencida de que tenemos que hablar de un salario adecuado, de un salario justo y tenemos que luchar contra el trabajo pobre, pero tiene que ser una lucha contra el trabajo ilegal, porque muchas veces cuando oímos hablar a algunas personas que dicen que la gente trabaja por poco dinero, pues no es cierto que hay contratos en los que se pagan 3 euros. Nos encontramos en situaciones en las que no hay contratos y la gente recibe 3 euros. Y por lo tanto tenemos que mejorar nuestra labor a nivel de inspección. Muchísimas gracias, señora ministra. Hemos visto antes en unas imágenes con algunos títulos que aparecían en los periódicos de Italia las últimas semanas. Bien, ahora me gustaría hacer una relación con el tema de la amistad, que es el tema del meeting de este año. A veces pensamos que la amistad pues, está relacionada con las personas, pero aquí me gustaría preguntar, ¿qué relación hay entre amistad y trabajo? Bueno, a mí me gustaría decir que tras lo que hemos oído en esta charla, creo que la amistad es un encuentro entre las empresas y las personas.
tienen que reunirse, acercarse, tienen que comprenderse. Yo creo que esta es la dinámica de la modernidad. Yo creo que se ha acabado el tiempo de la cadena de montaje, se ha acabado la idea de un puesto de trabajo fijo. Yo creo que el encuentro es fundamental. El encuentro es fundamental para el futuro y para reforzar el empleo. Muchísimas gracias a nuestros invitados, Marina Calderoni, Piero Cipollone, Massimo Monacelli y Giorgio Vittadini. Nos vemos más tarde, miércoles 23 y jueves 24, nuestras charlas sobre el empleo dedicado a los jóvenes y a las mujeres. Muchísimas gracias. Grazie. È stato un piacere. Grazie mille. Possiamo abusare. Civiltà dell'amore, fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo. Il senso religioso o l'esperienza religiosa è innanzitutto un fatto, un fenomeno obiettivo, un fatto reale, non è un'idea, innanzitutto non è un modo di sentire, non solo si tratta di un fatto, di un avvenimento, ma del fatto più imponente e più inestirpabile della storia dell'uomo. Più imponente, più vasto, che neanche il fenomeno dell'amore dell'uomo e della donna, che neanche il fenomeno del rapporto tra genitori e figli. Perché il senso religioso è un avvenimento che pone, che afferma o che ricerca l'orizzonte entro il quale acquisti senso anche il rapporto tra l'uomo e la donna, anche il rapporto tra genitori e figli. Perciò è più vasto, perfino di quelli.
10 racconti di solidarietà e aiuto concreto. Storie ricche d'amore, riscatto, coraggio e cura. Storie di persone che donano e che ispirano a costruire una società inclusiva. Una mano a chi sostiene. Storie. Flessibilità protetta. Politiche del lavoro. Da oltre 20 anni, nel mondo della somministrazione c'è un punto di riferimento per tutti gli attori coinvolti. Formatemp è il fondo che favorisce la qualificazione delle competenze e l'occupabilità dei lavoratori attraverso il finanziamento di percorsi formativi, che li supporta grazie a specifiche tutele reddituali. Formatemp. Sostiene il tuo domani. Da un'idea di Giorgio Vittadini, un laboratorio di ricerca, formazione, divulgazione per promuovere la cultura della sussidiarietà, motore di democrazia e sviluppo sostenibile. Fondazione per la sussidiarietà, da 20 anni, un network che crea consapevolezza e partecipazione per il bene comune. Il senso religioso o l'esperienza religiosa è innanzitutto un fatto, un fenomeno obiettivo, un fatto reale, non è un'idea, innanzitutto non è un modo di sentire. Non solo si tratta di un fatto, di un avvenimento, ma del fatto più imponente e più inestirpabile della storia dell'uomo. Più imponente, più vasto, che neanche il fenomeno dell'amore dell'uomo e della donna, che neanche il fenomeno del rapporto tra genitori e figli. Perché il senso religioso è un avvenimento che pone, che afferma o che ricerca l'orizzonte entro il quale acquisti senso anche il rapporto tra l'uomo e la donna, anche il rapporto tra genitori e figli. Perciò è più vasto, perfino di quelli. Dieci racconti di solidarietà e aiuto concreto. Storie ricche d'amore, riscatto, coraggio e cura. Storie di persone che donano e che ispirano a costruire una società inclusiva. Una mano a chi sostiene. Storie.
flessibilità protetta, politiche del lavoro. Da oltre 20 anni, nel mondo della somministrazione c'è un punto di riferimento per tutti gli attori coinvolti. Formatemp è il fondo che favorisce la qualificazione delle competenze e l'occupabilità dei lavoratori attraverso il finanziamento di percorsi formativi, che li supporta grazie a specifiche tutele reddituali. Formatemp sostiene il tuo domani. Da un'idea di Giorgio Vittadini, un laboratorio di ricerca, formazione, divulgazione per promuovere la cultura della sussidiarietà, motore di democrazia e sviluppo sostenibile. Fondazione per la sussidiarietà, da 20 anni, un network che crea consapevolezza e partecipazione per il bene comune.